Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia y a nombre de la Comunidad Climática Mexicana, les damos la más cordial bienvenida a el segundo seminario de la serie Mayo, Mes del Financiamiento Climático, que ha sido impulsado por la ANAE, la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, ICM, Iniciativa Climática de México, y WRI México. Y bueno, pues el seminario de hoy, este segundo seminario, se titula Financiamiento Climático Internacional para evitar la deforestación y degradación de los ecosistemas. La siguiente, por favor. En esta sesión tendremos el gusto de contar con la colaboración de la Iniciativa Climática de México, institución parte de la Comunidad Climática de México, así como la valiosísima participación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, del Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, a quienes les agradecemos su disposición a colaborar con nosotras en la realización de este seminario. Este seminario es el número 22 de una serie de seminarios que lleva más de un año siendo impartidos por la Comunidad Climática Mexicana para apoyar la acción climática subnacional y pues bueno, esto como ya les había comentado forma parte de un grupo más condensado de una serie sobre temas de financiamiento, ¿no? El objetivo de estos seminarios es, la siguiente, por favor, es compartirles información, experiencias y lecciones aprendidas sobre las opciones de financiamiento climático disponibles para los gobiernos subnacionales. Ahorita en breve les vamos a compartir un enlace para que puedan inscribirse y consulten la agenda completa de los seminarios que están por venir y también bueno, es importante que sepan que tanto este seminario como el anterior las grabaciones van a estar en nuestra plataforma o en nuestra página web en breve, ¿no? En caso de estar interesados en estos seminarios, lo pueden, ahorita les vamos a poner en el chat el enlace a nuestra página web que es comunidadclimáticamexicana.mx. Bueno, pues ahora sí un poquito de contexto muy breve sobre qué es la comunidad. La siguiente, por favor. La comunidad, como les había mencionado, es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la ANAE, de la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI, por sus siglas en inglés. Y nuestro objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales, en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global, a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. La siguiente, por favor. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y las necesidades de los gobiernos subnacionales. Y en este sentido, este seminario en particular, bueno, la serie de todo este mes más bien, está orientado a fortalecer el eje de financiamiento, el cual ha sido un tema de gran interés y que los propios gobiernos subnacionales nos lo han expresado en diversas ocasiones. Así que, pues bueno, estamos seguras que no solamente por este tema, sino también por las invitadas y el invitado que nos acompañan el día de hoy, pues será una conversación muy enriquecedora para todas y todos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ellos son quienes nos acompañan el día de hoy. Comienzo por describir, bueno, o presentar a Alejandra Blanco. Ella es directora general del Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos hoy. También nos acompaña Graciela Reyes Retana. Ella es directora de Investigación y Desarrollo en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Gracias, Graciela, por acompañarnos. Sergio Aguilar Escalante,
Él es director de Planeación y Cambio Climático en la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán. Muchas gracias, Sergio, también por acompañarnos y siempre es un gusto, pues, bueno, tenerte y que nos acompañes, pues, a lo largo del proceso de la comunidad, ¿no? Nos acompañas muy de cerca. Muchas gracias. Y, por supuesto, mi colega Andrea Zafra, ella es gerente de descarbonización para la Comunidad Climática Mexicana en la Iniciativa Climática de México, o ICM. Bueno, mi nombre es Gabriela Alarcón y soy coordinadora de este proyecto y esta mañana tendré el honor de moderar esta sesión. Y antes de comenzar, la que sigue, por favor. Me gustaría explicarles brevemente la agenda de la sesión. Vamos a comenzar con una breve introducción al tema y marco conceptual que lo dará Andrea Zafra. Después continuaremos con la presentación de los casos de éxito y la experiencia de Sergio Aguilar, de Alejandra Blanco y de Graciela, ¿no? Reyes. Entonces, después de las intervenciones de nuestras panelistas, vamos a abrir un espacio para escuchar y responder las preguntas de nuestro público y esa sesión va a ser moderada por Andrea y finalmente tendremos un espacio en donde haremos algunas conclusiones o reflexiones sobre el tema de lo que hayamos abordado y de las preguntas que se hayan realizado, ¿no? Entonces, conforme avance la presentación, también van a poder ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función que está, la que sigue, por favor, en el icono inferior derecho de su pantalla, marcado como Q y A. Y al final de las presentaciones retomaremos dichas preguntas para que nuestras panelistas las puedan responder. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Andrea para que nos comparta el marco teórico del tema que trataremos hoy. Adelante, Andrea, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a nuestras y nuestros ponentes por estar aquí el día de hoy y también a todo el público que nos acompaña. Esperamos que sea una sesión muy fructífera. Y bueno, yo les voy a presentar un poco de contexto y marco conceptual sobre el financiamiento climático, específicamente orientado hacia las opciones que tienen los gobiernos subnacionales o que han tenido, ¿no? Bajo estos casos que estamos presentando en estos seminarios. La que sigue, por favor. Bueno, y empezando con una definición que tomé tanto del ámbito internacional como nacional. El financiamiento climático se define como los recursos financieros que apoyan la instrumentación tanto de la política nacional y subnacional de cambio climático, así como las acciones de mitigación y o adaptación al cambio climático. Y bueno, estos recursos pueden ser públicos, privados, locales, nacionales o internacionales. La siguiente. Y bueno, como contexto internacional, sabemos que desde la COP21 en 2015 se empieza a movilizar el financiamiento, pero de alguna forma no ha sido tan rápido ni tan y un monto tan importante como hubiéramos esperado. Sin embargo, desde los avances y compromisos adquiridos en la última COP26 en Glasgow el pasado noviembre, ya hay algunas cifras que se empiezan a movilizar y para algunos temas estratégicos que se hablaron durante esta conferencia. Por ejemplo, bueno, de manera general se prevé alrededor de 500,000 millones que se destinen a países en desarrollo entre 2021 y 2025. Las cifras están en dólares. También para el tema de lograr cero emisiones netas alrededor de 2050, el sector privado y el capital privado está invirtiendo bastante dinero en esto a través de la Alianza Financiera de Glasgow. Por otro lado, se prevé que se destinarán 20,000 millones para una transición justa e inclusiva del carbón hacia las energías limpias y también para el tema de financiamiento para la acción forestal y la conservación de nuestros bosques. Ya se han comprometido 12,000 millones de dólares de financiamiento público para este tema. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo nos encontramos en México? México es el segundo receptor de financiamiento climático después de Brasil en la región. Sin embargo, México actualmente se enfrenta a diversos retos y factores que para los gobiernos subnacionales puede implicar
un retraso en la acción climática, ¿no? Externos a ellos. Por ejemplo, la desaparición de distintos fondos a nivel federal desde 2020 que pues hacen que sea más difícil el cumplimiento de las ODS y los compromisos climáticos. Además, el presupuesto de egresos de la Federación, si bien en 2021 asignó el monto mayor hasta la fecha, que fueron cerca de 70,000 millones de pesos, en su anexo 16, tanto para mitigación como adaptación, bueno, una evaluación sugiere que la asignación de recursos para este tema se necesita incluir indicadores que permitan evaluar el impacto de acciones de cambio climático, así como reforzar su vínculo con la política nacional, pero yo diría que también subnacional. La siguiente, por favor. Y bueno, metiéndome un poco al tema de los grandes fondos respaldados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, les quiero dar un poco de contexto de cuáles son sus implicaciones para los gobiernos subnacionales, ¿no? Existen estos tres, entre otros, ¿no? Están en inglés, pueden ver los logos en pantalla, pero para acceder a estos fondos que tienen bastante dinero y recursos para proyectos tanto de mitigación como de adaptación, es necesario hacerlo a través de una entidad acreditada, ¿no? Entonces, también existen rigurosos requerimientos de prefactibilidad técnica para poder acceder a los mismos, para asegurar la sostenibilidad y relevancia de los proyectos. Y bueno, por todo esto, algunos de los procesos de aplicación pueden llevarse entre 2 a 3 años, lo cual no es lo ideal para un gobierno local que tiene ciclos políticos cortos. Y bueno, ya por último, quisiera resaltar que los gobiernos subnacionales en México no son los únicos que se enfrentan a este reto. Es una situación que pasa en distintos países en desarrollo y desarrollados en el mundo, pero bueno, nos hemos dado la tarea de identificar algunas de las opciones que hasta ahora han funcionado para los gobiernos subnacionales. Esperamos que estos fondos puedan ser cada vez más accesibles y con apoyo y coordinación entre actores, gobierno subnacional, federal, apoyo técnico externo, puedan adquirirlos, pero a continuación les presento lo que ha funcionado hasta ahora. En esta tabla pueden observar por origen de los recursos en las 4 columnas que por un lado se pueden gestionar mecanismos de recaudación o de asignación de presupuesto, que es la primera columna, en recursos propios, mediante fideicomisos o fondos estatales, la asignación de un anexo transversal de cambio climático en el presupuesto estatal, mecanismos de recaudación como los que pueden ver ahí. En la columna de recursos nacionales tenemos pues los fondos federales, los que todavía existen y que sí están apoyando algunos proyectos, la Banca Nacional de Desarrollo. Y bueno, hoy específicamente en este seminario nos vamos a enfocar en los recursos internacionales y la asistencia técnica internacional, que ha permitido el desarrollo de proyectos pues muy relevantes en materia de evitar deforestación, en este caso, y la conservación de los ecosistemas. Y ya más adelante daremos paso a estos casos tan interesantes que nuestras estimadas y estimado ponentes nos presentarán a continuación. Y por último, la última columna está la banca comercial y sector privado, que puede ser mediante créditos, bonos verdes, asociaciones público-privadas, seguros, entre otros. La que sigue, por favor. Y bueno, ya finalmente, pues resalto nuevamente el objetivo de estos seminarios, mostrar las buenas prácticas y lecciones aprendidas desde los gobiernos subnacionales sobre financiamiento climático, y tienen el objetivo de orientar a las y los funcionarios sobre las opciones existentes y las experiencias que se han tenido en estos casos. No son las únicas, obviamente existen muchas opciones, pero queremos ilustrar qué ha funcionado para algunos gobiernos. Y bueno, en este sentido tenemos 3 temáticas. Hoy estamos centradas en la primera, que es para evitar deforestación y degradación de los ecosistemas. Mañana tendremos una sobre proyectos de captura de carbono forestal,
y la siguiente semana tendremos uno sobre proyectos de movilidad sostenible, cómo financiarlos, y también recomendaciones desde agencias especializadas. Y bueno, sin más, espero disfruten mucho este seminario y lo aprovechen mucho. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, pues ya podemos comenzar con el bloque de los casos de financiamiento climático y pues iniciaría Sergio Aguilar, director de Planeación y Cambio Climático en la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, y él nos compartirá información sobre las acciones de implementación de la estrategia estatal Red Plus o Red Más en el estado de Yucatán. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Gaby. Ahora voy a compartir la presentación. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por su tiempo, por su atención. Como comentaron por Gabriela, compañera, el proyecto que yo les voy a presentar ahorita es el de las acciones de implementación de la estrategia estatal RED, que es recuperación por degradación y deforestación en el estado de Yucatán, bajo la perspectiva del proyecto que pues, nosotros denominamos Ventana B, porque así surgió el tema del financiamiento, del cual les voy a comentar un poquito para que tener todo el antecedente de dónde surge este proyecto, en torno también a de dónde obtuvimos los recursos para hacerlos. El estado de Yucatán es miembro del GCF, que es el Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques, siglas en inglés, el cual agrupa a 38 estados y provincias de 10 países. Esto creo que ya son un poquito más ahorita. Yucatán es relevante en este tema, ya que desde el 2018 empezamos con los proyectos con el GCF, y el grupo de trabajo básicamente tiene la encomienda o la búsqueda del combate a la deforestación a través del fomento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de los medios de vida en los bosques tropicales, y tienen un objetivo de llegar a un porcentaje bastante alto en cuanto a reducción de deforestación. En este sentido, en el 2017, creo que sí fue en el 2017, en una sesión en Indonesia, en Balikpapan, creo, se acordó o se obtuvo el tema del financiamiento a través del Fondo de Noruega hacia el GCF, un donativo por un equivalente de $24 millones, con el objeto de apoyar a los gobiernos subnacionales de los estados tropicales a contribuir a las metas de la deforestación de la declaratoria del Río Branco, que fue la que se firmó en Brasil en 2014, que básicamente tiene el compromiso de reducir la deforestación tropical, proteger el sistema climático global, mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza en las jurisdicciones municipales, o sea, subnacionales. En ese sentido, nosotros estamos trabajando, o sea, este fondo, que fue el donativo de Noruega, lo administra las Naciones Unidas, el PNUD. Ellos son los que administran los recursos, y a través de unas convocatorias que denominamos ventanas A, ventanas B, o sea, que se habilitaron para el tema de acceder a estos recursos, se crean dos tipos de convocatorias distintas, en las cuales afortunadamente hemos participado. La primera, que es la ventana A, tiene como objetivo apoyar a los gobiernos subnacionales a mejorar sus prácticas o mejorar su fortalecimiento institucional, básicamente. Y en el proyecto de ventana B, en el tema de ventana B, ya es un poco más de implementación. Ya no solo es el fortalecimiento de las instituciones o el cómo vas a llevar a cabo tus estrategias de adaptación o de recuperación para reducir emisiones, sino que ya es el qué vas a ejecutar, ¿no? Entonces, acá en el fondo de la ventana B se buscan proyectos que aceleren los cambios para combatir la deforestación, que se catalice la estructura gubernamental, que, digamos,
consolide y garantice que estos cambios se van a estar dando. Hubo un componente también, dado el tema del COVID, que fue un caso, ¿no?, inesperado, básicamente que se integren todo este tema de COVID, grupos vulnerables, que se establezcan estrategias post-COVID de recuperación económica, de salud, y este tipo de temas que se volvieron también mucho más relevantes, y el establecimiento de estrategias para acelerar la reducción de la deforestación. A diferencia de la ventana A, que estaba abierta para todos los estados miembros del GCF, esta ventana de la ventana B tenía un monto limitado, creo que fueron $10 millones, y la convocatoria fue básicamente a concurso, donde todos los estados miembros podrían entrar en lo individual o en conjunto con algún otro estado para establecer proyectos en el ámbito de obtención de estos recursos. En el caso de Yucatán, nosotros participamos por nuestra cuenta, solos, y creo que todos los estados participaron así de forma individual. Solo fuimos seleccionados 2 estados, Yucatán y Jalisco, los cuales nos dio mucho gusto haber sido seleccionados, ya que la elaboración de la propuesta y la revisión fue algo intensa por parte del PNUD. Tuvimos dos series de revisiones bastante pues atinadas, fuertes, que nos reorientaron en algunos casos, en algunos objetivos, y nos dieron ya por fin la aceptación de este proyecto, el cual estamos ahorita en el primer año de ejecución. Terminamos en junio del 2023 con este proyecto, el cual les voy a comentar un poco sobre lo que se planteó y lo que se estuvo construyendo en ese. Retomando como el antecedente del proyecto de la ventana A, lo que les comentaba, que era más que nada la construcción de los mecanismos o cómo se le va a estar dando seguimiento a el tema de la deforestación. El Estado de Yucatán tiene una estrategia red, la cual está disponible en una página de internet, y se determinaron 3 componentes importantes a darle mucho seguimiento. El tema del desarrollo rural sustentable, que se ocupa mucho en el tema más bien en el área de implementación que se denominó el área IRE, que es el de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, que comprende el sur del estado, que es la zona que se cuenta con mayor grado de conservación. En esa zona está la Junta Intermunicipal, que es la JIBIUPUC, que es un ente externo del gobierno que ayuda mucho a la coordinación entre los municipios para el desarrollo de este tipo de actividades. En ese sentido, se dio mucho tema de capacitación, fortalecimiento a los propios municipios en temas de esta índole, para que conozcan lo que es deforestación, desarrollo rural, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Ordenamiento territorial, se elaboraron 4 POELs que están en proceso ahorita todavía de publicación. Se elaboró el programa de manejo ahí está hay una zona biocultural. Ya tenemos el programa de manejo publicado, es el primer programa de manejo de una reserva biocultural, el cual también nos dio mucho gusto, es un hito que se haya hecho en ese sentido, y ya está ahorita publicado. Y se plantearon el primer bosquejo o estrategia de monitoreo y reporte, cómo vamos a estar verificando el tema de verificación de la deforestación. Y este año se implementó el proyecto de Ventana B, que es lo que se solicitó y el que se autorizó, que el título es un poco largo, pero básicamente es el fomento del desarrollo rural sustentable, basado en los resultados de la Ventana A, y consolidando muchas de las alianzas intersectoriales que se fueron generando, que permitan darle cumplimiento a la iniciativa red en la región de la zona cultural del PUC. ¿Qué es esta zona? Básicamente son todos estos municipios. Los que están en azul es la región IRE, la región de Iniciativa de Reducción de Emisiones, y lo que está pintado en verde es la Reserva Biocultural del PUC. Aquí
es de gran importancia la JIBIOPUC como tal, que es la Junta Intermunicipal, y en este caso nuestro socio implementador es la WWF, que son los que nos ayudan a captar el recurso, porque dicho sea de paso, los recursos del GCF, del PNUD en este caso, no entran al gobierno estatal. Tienen que entrar a un tercero, a un socio implementador, que es el administrador básicamente de todo el proyecto, que en este caso es la WWF. En todo lo que estamos planteando ahorita, las actividades principales son 6, o sea, se multaron 6 actividades principales para combatir la deforestación. Es el fortalecimiento de la cadena de valor de la miel y el maíz. El maíz, por el tema de milpa, tenemos muchos productores y milperos. Y aquí incluye el tema de buenas prácticas, mejoras productivas. Y en cuanto a miel, pues miel, polinizadores siempre están asociados al tema de conservación y biodiversidad. Entonces con esto buscamos compaginar y además es un componente socioeconómico que involucra mujeres, involucra jóvenes, tiene muchos puntos de coyuntura el fomentar la apicultura como tema de conservación. También crear capacidades institucionales, mejorarlas. Tuvimos un cambio en la administración municipal el año pasado, entonces mucho de lo que se trabajó en Ventana se tuvo que volver a trabajar con los municipios entrantes. Se está trabajando mucho fomento a la producción sustentable, esto en coordinación con la otra secretaría que tenemos, que es la CEDER, que es la Secretaría de Desarrollo Rural. Aquí esquemas interesantes que planteamos también fue el pago por servicios ambientales en concurrencia de fondos. Parte de los recursos que se obtuvieron por este mecanismo se están metiendo a PCAs, el fomento de las áreas voluntarias de conservación, también en el apartado socioeconómico, el establecimiento de empresas sociales, las empresas o grupos vulnerables o grupos normalmente no incluidos, y pues las actividades transversales de siempre que son las necesarias, que es la integración, el monitoreo, evaluación de salvaguardas y la perspectiva de género. Y como resultado final, quería mostrar esta lámina, que ya es la última, es cuando nosotros planteamos el proyecto, lo planteamos hasta cuando mucho esta serie de interventores o de personas con las cuales pudiéramos interactuar, en algunos casos son necesarias, como los municipios, las secretarías, y en cuanto a la federación, sabíamos que íbamos a tener que interactuar con algunos. Para nuestra sorpresa, al primer año de implementación, ya tenemos cuando menos comunicación o cierta interacción o acuerdos con todos los que están acá, y seguramente me faltarán algunos. Porque el tema de implementación de acciones en territorio, uno pueda pensar que es algo directo, no lo es. Hay muchos involucrados con los cuales se puede trabajar no solo para maximizar el recurso que estás obteniendo, sino para maximizar el impacto o complementar las acciones que se están realizando en cada uno de ellos. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sergio. De verdad, muy interesante, pues, cómo nos compartes la experiencia de Yucatán para acceder a estos fondos internacionales y pues se ve un panorama complejo, pero que afortunadamente pues en el estado han podido navegar, ¿no? Todo este mundo pues desde los requerimientos técnicos, pero también el esquema de gobernanza, cómo se administran los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, pues estoy segura que a nuestros asistentes les interesará mucho y probablemente ahí recibirás preguntas pronto de las y los participantes. Bueno, pues ahora continuamos con Alejandra Blanco. Ella es directora del Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco y nos compartirá el proyecto de ganadería libre de deforestación, obviamente con el enfoque en el financiamiento, ¿no? Adelante, Alejandra, por favor. Gracias, Gaby. Bueno, pues Sergio ya hizo favor de explicar toda la parte del GCF y cómo viene este financiamiento. Finalmente, este proyecto de carne libre de deforestación que se enmarca dentro de una estrategia de ganadería sustentable del Estado de Jalisco está financiada por la misma ventana de financiamiento que es la ventana
B del GCF Task Force. Si le das a la siguiente, por favor. Y es en la misma lógica, ¿no? Es un fondo que proviene de fondos noruegos, administrado por PNUD, gestionado por GCF, y que tenemos un socio implementador. En el caso de nuestro es el FONOR, que es el Fondo Noroeste, y articulamos acciones entre diferentes secretarías a nivel estatal. Principalmente pues la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Rural. La que sigue, por favor. Yo nada más como para contextualizar un poco el por qué ganadería libre de forestación es pues derivado de una serie de análisis y un proceso largo que se tiene en la política de red a nivel estatal. Nosotros también tenemos una estrategia estatal red que ya tiene establecidas ciertas actividades y ciertas acciones. Pues hemos identificado que la deforestación en el estado de Jalisco, pues tiene, si ven la gráfica, tiene sus altas y sus bajas. Y esto es dependiendo de los precios y de la demanda de ciertos productos. Sabemos que la deforestación se está causando por ampliar espacios para cierta producción agrícola o pecuaria. Por lo tanto, por esto esta articulación con las secretarías de desarrollo rural. En Jalisco está muy claro y muy identificado que nuestros tres principales motores de deforestación son el aguacate, el agave y la ganadería. Entonces, el gobierno del estado, a partir de esta administración, ha establecido una política de cadenas libres de deforestación. Ya se cuenta con un distintivo de agave responsable ambientalmente, donde a partir de una línea base de 2016, todo el agave que sea cultivado en áreas que hayan sido deforestadas después de esa fecha no pueden entrar a la cadena de producción de tequila. Ya hay las primeras botellas de tequila con el distintivo ARA. La primera tequilera que lo ha hecho creo que es Don Julio. Y bueno, estamos trabajando con las siguientes cadenas. Aguacate es otra cadena que es pues complicada porque pues ellos no requieren financiamiento de saber, no, o sea, es como una industria aparte, hay ciertos intereses también pues que son difíciles de contener. Sin embargo, se está trabajando en establecer una certificación internacional y que el mercado internacional, que de ahí, mientras más demanda haya, ustedes saben que más producción o más espacios se van a ir abriendo para producir este tipo de commodities. Entonces, lo que estamos trabajando es con esta certificación internacional y con que el mercado pida que el aguacate tenga una certificación de que es responsable ambientalmente. Y finalmente, nuestra cadena más complicada es la de ganadería, que es lo que yo les voy a explicar el día de hoy, y es con la que estamos trabajando con el financiamiento de la ventana B. Si se fijan, yo les puse ahí un mapa de donde vienen como las zonas críticas de deforestación. Está muy bien ubicado en el estado en qué áreas y qué es lo que está ocasionado. Centro y altos norte, o sea, hacia los altos y norte es agave, en la parte sur es aguacate y en la parte de la costa es carne, ¿no? Es la ganadería extensiva que primero causa degradación y después, pues al estar degradado la selva y los bosques, pues es más fácil abrir los espacios para poner pastizales, ¿no? Entonces, estas son las dinámicas que se presentan en el estado. La que sigue, por favor. Que bueno, es más o menos todo lo que les expliqué. Lo que pasa con la ganadería es que las vacas en la zona de la costa, un tiempo las meten al área forestal, al área de selva, se sobrepastorean y luego al sacarlas, estas áreas quedan degradadas. Al degradarse y con las prácticas de manejo del fuego para los pastizales, para que vuelvan a nacer, etcétera, pues se incendian estas áreas, se degradan aún más y entonces abren estos espacios más, o sea, otra vez, o bueno, más bien los abren, no estaban abiertos, pero ya les es muy fácil abrirlos para poner otra vez pastizales que al final de cuentas solo usan durante una temporada porque las temporadas de secas en esta región son muy largas.
Entonces es una dinámica en la que se van abriendo espacios y degradando selva y bosque, ¿no? Entonces lo que estamos intentando cambiar es esto y que estas áreas que ya están destinadas a la ganadería, que tienen una unidad, que están identificadas como unidades de producción pecuaria en SADER, se intensifiquen mediante la implementación de sistemas silvopastoriles, de manera que puedan tener disponibilidad forrajera y mejor alimento en una área pequeña donde puedan mantener una cantidad de ganado considerable y no tenga que abrir más espacios. Y a su vez, al no poner o no mandar el ganado a la selva, pueda recuperarse e incrementar pues su salud, ¿no? El bosque y la selva. La que sigue, por favor. Si ven ahí, les decía que nuestros principales problemas de degradación, de deforestación, están ligados a ciertas cadenas, y si vemos, la parte de la costa es muy propensa a incendios debido a este manejo del fuego que se utiliza tanto para cultivos como para los mismos pastizales del ganado, que se salen de control y se van a las áreas forestales. Lo mismo pasa con el aguacate en la zona sur. Se generan primero los incendios para hacer el cambio de suelo a aguacate. En la que sigue, por favor. Y bueno, tenemos consecuencias que han sido documentadas de esta deforestación generada por estos drivers, donde pues hay deslaves e incluso pérdidas materiales y humanas considerables, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el proyecto Ventana B tiene por objetivo justo consolidar el modelo de ganadería sustentable del Estado de Jalisco, reducir la degradación y deforestación en los bosques a través de este establecimiento de sistemas silvopastoriles y comercializar carne con un distintivo de libre deforestación. La que sigue, por favor. El modelo, pues, es muy amplio y abarca muchísimas cosas. No me voy a detener mucho, pero está la parte, sí, del establecimiento de los sistemas silvopastoriles y del manejo de los sistemas forrajeros en bosques y selvas, pero tiene un montón de componentes que están dentro de este proyecto. Una es la organización de productores, otra es la alineación de programas y subsidios, obviamente la comercialización y certificación de estos productos libres de deforestación, asistencia técnica y capacitación, la investigación y transferencia de tecnología y el crédito. Nosotros estamos trabajando en todas estas líneas para poder lograr este modelo de ganadería sustentable y lograr específicamente con Ventana B la parte de comercialización y certificación. En la que sigue, por favor. El proyecto es muy ambicioso. Yo aquí les puse los principales resultados y productos. El primer resultado es asegurar los activos públicos para la consolidación de los sistemas de intervención para la producción ganadera sustentable de libre pastoreo. Esto es alineación de subsidios y financiamientos públicos. Obviamente tener un modelo unificado de escuelas de campo. Nosotros trabajamos este modelo con escuelas de campo y estos productores van transmitiendo estos conocimientos a sus redes, ¿no? Es un modelo que viene años trabajando, ahorita lo vamos a ver. El censo único de productores, que está por terminarse, y esquemas de financiamientos adaptados a sistemas silvopastoriles. Esto se refiere a crédito. Trabajamos con productores que son muy pequeños, que difícilmente tienen una garantía para acceder a un crédito. Se están elaborando o diseñando estos paquetes financieros con financieras, cajas populares, con otro fondo estatal que es el FOJAL, para darles acceso a recursos adicionales. Lo otro es la ruta de comercialización, que es el protocolo, la norma que estará rigiendo este distintivo, la estrategia de comercialización y obviamente una parte de recomendaciones y lecciones aprendidas. El tercer punto es el establecimiento de alternativas para generar ingresos alternos. No queremos que todo se base en la venta de carne libre forestación. Sabemos que por experiencias internacionales que el precio en el mercado no va a ser la diferencia. La diferencia será la diversificación. Obviamente sí queremos reducir eslabones y que estos productores usen o sean los dueños de mayores cantidades de eslabones en la cadena,
y eso les genere más ingresos. Sin embargo, sabemos que el mercado todavía no está dispuesto a pagar un precio diferenciado y en un anaquel, en un súper, no va la gente a comprar una carne más cara porque venga de libre deforestación. Entonces, estamos apostando a que sea esta recorte de intermediarios donde ellos puedan ocupar la mayor cantidad de eslabones, pero también a esta diversificación de actividades. Y aquí entra una muy importante que estamos impulsando, que es la parte de créditos de carbono, ligados a estos sistemas de producción. Y bueno, estos modelos de negocio alternativos que se irán desarrollando, ya sea con transformación o con otros tipo de servicios, como podría ser ecoturismo, por ejemplo, o turismo rural. Y bueno, lo otro es proyectos productivos articulados para la reducción de desigualdades de género y la conservación de biodiversidad. Ya tenemos el plan de participación de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, y se está trabajando en generar proyectos productivos para mujeres y jóvenes sin derecho a la propiedad, pero que tienen injerencia en esta cadena de producción, así como esquemas de acciones para mejorar las prácticas de biodiversidad. Si se fijan, es un proyecto muy ambicioso y pues no hay recursos que alcancen. La que sigue, por favor. Entonces, yo lo que les quería y donde quiero poner más énfasis es en esta lámina, porque quiero que vean que es algo que se ha articulado con el tiempo. No se inició con carne libre de deforestación, como mencionó Sergio, hubo una ventana previa de financiamiento del GCF que fue ventana A. Sin embargo, este proyecto tiene una historia larga que empieza en 2015, quizá ya de manera formal, pero empezó mucho antes, con acciones tempranas Red en Jalisco, una gran inversión del Banco Mundial para la iniciativa de reducción de emisiones, donde se identifican estos motores de deforestación, que bueno, cuando se hace ventana A, se reitera que siguen siendo los mismos, o incluso en el entonces del aire, no se identificaba aguacate como tal, y ya ahora con la actualización se identifica aguacate como un driver muy fuerte en el estado. Y con estas identificaciones, lo primero que se planteó durante el aire fue la alineación de subsidios y políticas. De ahí surge el concepto de apoyo de sistemas silvopastoriles por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, donde se empieza a hacer una inversión gradual que fue incrementando. Empezaron con poquitos, 1.5 millones hasta en 3.8 y luego 4.2 millones en 2018. Cambia la administración y este concepto de apoyo se vuelve un programa. Empieza el programa de estados bajos en carbono, que tiene una bolsa de 10 millones. No está solo sistemas silvopastoriles, hay otros conceptos como energías renovables, etc. Y luego cambia de nombre nuevamente al programa de fomento de la producción pecuaria sustentable. Históricamente se han invertido 10 millones de pesos. Con esto cubrimos y es insuficiente porque en realidad se necesita mayor inversión del Estado para transformar los sistemas. Sin embargo, lo que hemos hecho es ir alineando otras inversiones. Entra ventana A con $359,339 dólares, y con eso se hacen los estudios previos para estar listos para poder pasar a ventana B, ¿no? Necesitábamos saber si realmente era factible hacer un distintivo, un sello, o cómo estaba la cadena de carne libre, de carne en el estado. Hay diferentes, se maneja de diferentes formas según las regiones, entonces deberíamos saber claramente cómo y quiénes eran los actores principales. Se trabajó también toda la parte de la actualización de los drivers de deforestación y los programas de inversión a nivel regional. Y partiendo de esto se hizo el planteamiento de ventana B, que comentó Sergio. Se hizo el concurso y quedó nuestro proyecto, ¿no? Sin embargo, bueno, esto se ha ido alineando otros financiamientos. Se pudo alinear un programa de biopasos donde se inició con el proceso de capacitación Las Secas, y se alineó en su momento recurso de SADER por la parte de extensionismo para fortalecer los procesos de capacitación. Además, en ese entonces se pudo tener un programa de apoyo a mujeres y jóvenes, y también invirtió en proyectos productivos con ellos para reducir la degradación y la deforestación. Y se han ido alineando más subsidios, ¿no? En FIPRODEFO, a partir de esta administración, empezó a invertir en apoyos complementarios a
a los sistemas silvopastoriles, como viveros, manejo de forrajero, de las bosques y selvas, etc. Pero creo que lo más importante es que hemos podido alinear otras iniciativas y otros financiamientos internacionales. Por ejemplo, los de Climate and Land Use Alliance, que nos apoyaron a hacer todo un análisis de cómo poder integrar estos productores a los modelos de carbono, a la de venta de créditos de carbono. Se está desarrollando con ayuda del UK PAC, tanto con ProNatura Sur, la parte de escuelas de campo, y en este año con la ampliación con ProNatura Sur más con el UK PAC de México CO2, se ha podido, se va a apoyar para que estas escuelas de campo tengan un técnico de carbono que les ayude a desarrollar estos proyectos de carbono forestal ligados a los sistemas ganaderos. Además, está elaborando una estrategia de aceleración de bioeconomía, donde los proyectos de ganadería sustentable son sujetos de apoyo, y se han alineado también, por ejemplo, ahí no se alcanza a ver porque no sé si es mi máquina, pero se alcanzan a ver lo que ahorita nos va a platicar Fondo Mexicano. Nosotros estamos tratando de que los proyectos que se metieron a Conecta del Fondo Mexicano puedan apoyar a consolidar este modelo del distintivo de carne libre forestación. Entonces, hasta la idea, o sea, lo que me gustaría dejarles de esta diapositiva es que finalmente lo que se tiene es un objetivo, y lo que ha hecho el gobierno es alinear tanto la parte de subsidios como la parte de financiamiento internacional para lograr todos estos. Nosotros tenemos este modelito y alguien le abona a cada una parte de este modelito. Sí tenemos a lo mejor un financiamiento fuerte que es como nuestro conductor, que en este caso es Ventana B. Sin embargo, hay una serie de financiamientos satélites o paralelos que nos ayudan a consolidar ciertas esferitas de este modelo que les acabo de presentar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Si le das a la siguiente, ya para terminar, porque creo que ya se me acabó el tiempo, y que también lo mencionó Sergio, es muy importante que nosotros, para poder lograr esto, lo hemos hecho a través de las juntas intermunicipales. El modelo de gobernanza es muy importante. Y se fijan bien, nosotros tenemos en las juntas donde trabajamos carne libre de forestación alrededor de 35 escuelas de campo establecidas con miras a poder ampliar de manera significativa, que son con los ganaderos que trabajamos el modelo. Entonces, no es solamente el financiamiento, sino también la articulación y los modelos de gobierno a nivel local, o sea, local, estatal, con la federación, obviamente, y lo que se pueda articular con las comunidades, ¿no? Entonces, lo dejo hasta aquí porque creo que ya me pasé. Pero bueno, si hay más preguntas, pues en breve lo vemos. Gracias. No, hombre, Ale, súper interesante lo que comentas. Muchísimas gracias. Todavía estamos un poquito con el tiempo encima, pero todavía vamos bien y creo que vale la pena, ¿no? Pues que hayas podido entrar en tanto detalle, y me pareció súper importante esto que mencionaste como resumen, ¿no? De que no solamente es el financiamiento internacional per se, sino es, bueno, el financiamiento, pero también alineado con las políticas y programas presupuestarios y los subsidios, etcétera, que todo tiene que estar alineado hacia el mismo objetivo, más estos mecanismos de articulación que mencionaste en todos los niveles de gobierno. Algo interesante también en Jalisco es la parte de las juntas intermunicipales y por supuesto la participación de las comunidades. Así que, pues bueno, muy, muy completo, y pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Bueno, pues entonces ahora continuamos con la presentación de Graciela Reyes del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y pues ella nos compartirá el proyecto de conservación de cuencas y ríos a nivel regional en México, ¿no? Entonces, adelante, Graciela, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todas y a todos. Gracias también a mis colegas Alejandra y a Sergio por las presentaciones.
Como les comenta Gabriela, hoy yo les voy a platicar sobre uno de nuestros proyectos más recientes, Ríos, que es un proyecto en conjunto entre el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como líder técnico, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y dos de nuestros fondos regionales, el Fondo Golfo de México y FONOR, que también ya lo mencionó ahora Alejandra en el contexto de Jalisco. Este proyecto es con financiamiento del Fondo Verde para el Clima. Van a estar viendo que también yo menciono el GCF, pero esto es el otro GCF, no el mismo GCF que mencionó antes Sergio y Alejandra, solamente para el slang de financiamiento climático. El GCF mencionado antes por Ale y por Sergio es el grupo de gobernadores sobre climas y bosques, y este GCF es el Fondo Verde para el Clima, ¿no? La herramienta de financiamiento climático global para los países en desarrollo. Entonces, solamente esa diferencia que creo que es clave. El proyecto Ríos, como les comenté, es un proyecto en el cual estamos trabajando de manera conjunta el INEC como el líder técnico y el Fondo Mexicano como la entidad nacional acreditada de acceso directo. Para los que no nos conocen, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza es un fondo ambiental privado que lleva más de 27 años y nuestra misión básicamente es el resguardar recursos financieros. Los atraemos de distintas fuentes, sobre todo internacionales, y nos aseguramos de su ejecución transparente. En el caso del Fondo Verde, como comentó en un principio Andrea, somos una entidad nacional acreditada a acceso directo para el Fondo Verde, lo cual nos da la capacidad de atraer recursos directamente del Fondo Verde para el Clima. Fuimos la primera entidad nacional autorizada y eso nos permite acceder a esos recursos, y este proyecto Ríos es el primero que ha sido el acreditado. El objetivo principal del proyecto es aumentar la capacidad adaptativa de dos cuencas muy específicas, una en Veracruz y una en Jalisco, la cuenca Jamapa y la cuenca Meca-Mascota, que son muy vulnerables al cambio climático, y el enfoque es la restauración de ríos y la conectividad ecológica. Rápidamente sobre el proyecto, es un proyecto de $10 millones a ejecutarse durante 5 años. 9 de ellos son del Fondo Verde para el Clima y uno es del GEF. Es cofinanciamiento justamente con el proyecto que mencionó Alejandra, con el proyecto Conecta, que les voy a platicar un poco más sobre cómo funciona eso de los cofinanciamientos. Tiene 3 componentes, no me voy a enfocar yo mucho en la parte técnica del proyecto porque me voy a enfocar más bien en las lecciones aprendidas del proceso de acceder a esos recursos, pero quería darles un punto general de partida. Tiene 3 componentes. El primer componente se enfoca en subproyectos, se hace una convocatoria abierta a subproyectos que se enfoquen en la conectividad de estas cuencas para la adaptación al cambio climático en temas de conservación, de restauración de ríos y restauración también productiva con un componente de ganadería y agroforestales. El segundo se enfoca en la alineación de inversiones público-privadas, que veo también que esa ha sido una pregunta en el chat, cómo funcionan los financiamientos mixtos. Entonces, justamente este segundo componente se encarga de esa alineación de inversiones público-privada a diferentes escalas, y ahí es en donde, por ejemplo, en Jalisco, por medio de FONOR, del Fondo Regional, se trabaja con la CEMADET, ¿no? Y el tercer componente es llevar todos estos aprendizajes a nivel nacional, en donde INEC liderará el desarrollo de una estrategia nacional de restauración de ríos con las lecciones aprendidas tempranas de este proyecto. La línea de tiempo, no me voy a detener mucho en explicar cada uno de los pasos para acceder a este financiamiento, pero quería darles una idea general sobre qué es lo que significa acceder a este tipo de financiamiento climático. En el Fondo Mexicano, como les comenté, nuestro expertise básicamente es el atraer estos recursos, pero nunca habíamos conocido a un donante tan estricto técnicamente como el Fondo Verde. El Fondo Verde requiere muchos pasos, muchas revisiones. Primero se hizo un acuerdo maestro en el 2019, que es cuando empezamos a pensar estas ideas en conjunto con el INEC para nuestro primer proyecto. Se hace una primera nota concepto, se rebota con el Fondo Verde, se tienen 2 versiones. Después, en el caso de este tipo de financiamiento, el gobierno de México, el gobierno federal, tiene que dar el visto bueno. El punto focal es Hacienda, entonces lo tiene que revisar Hacienda, lo tiene que revisar el INEC y lo tiene que revisar la Semarnat y dar un endoso, ¿no? Se tiene que aceptar y después se empieza a preparar la propuesta completa. ¿Qué significa una propuesta completa? Una propuesta son quizá 20 páginas muy técnicas y un estudio de prefactibilidad, que son más de 240 páginas,
más 14 anexos en donde se revisa tanto la parte climática, que ahora me voy a enfocar en eso, como también la deficiencia económica, por qué se escogen esas actividades y no otras, también obviamente la parte de planeación con actores claves, población indígena, vulnerable, planes de género, indicadores específicos para cada una de las poblaciones, etcétera, ¿no? Entonces es una propuesta bastante complicada y en nuestro caso llevó 8 versiones, ida y vuelta a esta propuesta completa. Finalmente, el último paso, que también les voy a comentar más a profundidad en las lecciones aprendidas, es que el Fondo Verde para el Clima tiene un panel externo de expertos. Antes de que se pase al Consejo Directivo del Fondo Verde, un panel de expertos externos revisan las propuestas y en ese momento se hace como si fuera un examen de graduación de un doctorado, se hace un panel, se hacen preguntas y respuestas en vivo y ese panel de expertos puede pedir que se afine aún más esa propuesta. Finalmente, después de eso, que como pueden ver aquí ya llevamos 2 años, la propuesta ya se pasa al Consejo Directivo, ya sea con condiciones o sin condiciones. En nuestro caso no estuvo condicionada a nada. Y en vivo y transmitido a nivel internacional, el Consejo Directivo del Fondo Verde para el Clima decide si la propuesta o no es aprobada en su junta directiva. Entonces, bueno, aquí como les digo, aquí ya llevamos 2 años, que después nos hemos enterado que fue un tiempo récord para lograr una propuesta, ¿no? Es el de las propuestas más rápidas que se han preparado, pero bueno, fueron 2 años. El proyecto Ríos fue efectivo en agosto del año pasado y ahora justamente estamos terminando la selección de subproyectos. Estas son las 5 lecciones, desafíos y lecciones aprendidas que hoy me voy a enfocar. La primera de ellas, tener al equipo correcto. Suena como totalmente obvio, pero ¿qué significa para una propuesta de esta magnitud un equipo correcto? En nuestro caso, lo que garantizó el éxito fue tener 3 niveles. Un líder técnico federal, que fue en este caso INEC, que como sabemos es la autoridad de cambio climático, y para una propuesta tan técnica fue clave tenerlos involucrados en todo el proceso. El segundo es tener al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que finalmente nuestro expertise es lidiar con esta burocracia internacional, de elaborar estas propuestas y poder coordinar a los distintos actores. Y finalmente tener a actores locales, a expertos locales, que después van a ejecutar este proyecto, que en nuestro caso fueron los 2 fondos regionales, FONOR y Fondo Golfo de México, que estuvieron desde un principio totalmente involucrados en el diseño de esta propuesta. Entonces, estos 3 niveles fueron los que ayudaron muchísimo a tener una propuesta robusta técnicamente, que pudiera lidiar con la burocracia, pero que también tuviera esa base local de conocimiento. El segundo, que quizá para es en específico para el Fondo Verde, es el desafío más grande, que es el racional climático. Nosotros en el Fondo Mexicano, y quizá muchos de ustedes también, cuando hablamos de una propuesta de financiamiento ambiental, pensamos en biodiversidad, en conservación, incluso en manejo sustentable. Por el ponernos el chip del racional climático, que todo tenga que tener una implicación de adaptación o de mitigación, fue algo muy complicado para nosotros. El poder entender que teníamos que referirnos realmente a que cada acción, no, lo que era más allá del clima es un cobeneficio, ¿no? Si se aumentan los medios de vida es un cobeneficio, si se aumenta la biodiversidad, si se mejora el manejo sustentable, pero el objetivo es puramente climático. Aquí lo que fue clave para nosotros, y lo encontramos un poco tarde, fue hasta justamente con el panel de expertos, que estas 2 fuentes que se las recomiendo muchísimo, son 2 portales distintos. Climate Information es un portal en donde simplemente existen diferentes maneras, pero puedes subir simplemente tu polígono y te dice ahí mismo cuáles son, te hace unos modelos muy sencillos, cuáles son los impactos en los próximos años, dependiendo qué modelos climáticos utilices, qué escenarios climáticos, cuáles son los impactos esperados en materia hídrica, en materia de suelos, en materia de clima,
Es un portal excelente que está en su versión beta, pero es muy útil para poder hacer de una manera muy fácil, poder ver cuáles son los impactos posibles. Y el otro que es CleanPact, en donde se suben directamente resultados, por ejemplo, de estaciones meteorológicas y hace unos modelitos para poder entender realmente cuál es localmente el impacto actual e histórico de distintas variables climáticas. Entonces, eso fue nuestro segundo desafío. Obviamente, el acceso a la ciencia de datos climáticos sólidos locales fue muy complicado, incluso en un país como México, que los datos son relativamente buenos. El donante nos pedía muchas cosas muy específicas, ¿no? muy localizadas. Nuestro tercer punto, que esta lección aprendida, es quizá la que para mí ha sido más importante, que es el desarrollo de la propuesta en casa. Cuando desarrollamos una propuesta de financiamiento, tenemos que tomar la decisión entre si contratamos consultores o si la hacemos en casa. Muchas veces la razón por la que se decide no hacer en casa no es porque no tengamos los conocimientos, sino porque no se tiene el tiempo. En este caso, nosotros decidimos hacerla en casa, incluso sabiendo que eso iba a ser algo muy complicado en cuestiones de tiempo o técnicas realmente también. Pero como era nuestra primera propuesta para el Fondo Verde para el Clima, realmente dentro del Fondo Mexicano queríamos entender cada uno de los pasos, aunque fuera mucho más tardado y aunque nos fuera a costar más trabajo, queríamos entender todo. Entonces, esa lección aprendida de si vas a acceder a una misma fuente de financiamiento varias veces, el intentar hacer lo más posible dentro de casa. Esto ya vemos nosotros rápidamente cómo funcionó, porque ahora que estamos preparando nuestro segundo proyecto, es impresionante la curva de aprendizaje que tuvimos ahora tan rápida y mucho más sencillo para nosotros preparar el segundo proyecto, ¿no? Porque el mismo equipo estuvo súper involucrado. Ahora, obviamente, sí vamos a contratar algunos consultores, porque pues no es posible hacerlo ya todo interno, pero sí nos sirvió para comprender muy bien todos los requisitos. El cuarto es algo muy importante para nosotros, fue cómo integrar toda esta lógica climática con la agenda nacional. No hacer algo totalmente separado de la agenda nacional, tanto federal como local, sino que realmente se pudiera integrar y fuera parte de. Entonces, nosotros vemos a Ríos como un proyecto semilla, como un proyecto pequeño que más bien busca abonar lo que ya existe, ¿no? No como un proyecto totalmente disruptor, para eso existen otro tipo de iniciativas, sino más bien que nosotros entendamos qué es lo que ya estaba pasando en los territorios, qué es lo que ya estaba pasando a nivel federal y poder abonar a eso específicamente con una lógica climática, ¿no? Con una visión climática. En el caso de Jalisco es muy obvio, bueno, pues la parte de ganadería, cero deforestación, pero cómo enfocamos todo eso a la parte de adaptación climática en específicamente estas cuencas con riparios, ¿no? Entonces, adaptarnos a este proyecto, lo que ya es una prioridad estatal y nacional. Y finalmente, nuestra última lección aprendida es el alinear el cofinanciamiento. Nosotros ingenuamente decidimos hacer este proyecto con el Fondo Verde para el Clima, al mismo tiempo que un proyecto GEF, que incluye esas cuencas más otras 13 cuencas en otros 2 estados, además de Jalisco y Veracruz. Ese proyecto está enfocado en ganadería y agroforestales y nosotros decidimos que fueran cofinanciamiento compartido de estas 2 grandes fuentes, ¿no? Las 2 principales fuentes financieras ambientales que existen en el mundo. Pero lo que nosotros fuimos muy ingenuos, no sabíamos que iba a ser así de difícil, y en realidad nuestra lección aprendida de por qué sí funcionó fue porque desde el día 1 los 2 proyectos se empezaron a diseñar al mismo tiempo. Si hubiéramos tenido antes el GEF o antes el proyecto del Fondo Verde y hubiéramos intentado hacerlos compatibles, hubiera sido mucho más difícil. Nosotros tuvimos la suerte de que lo pudimos alinear desde un principio y que éramos los mismos actores, ¿no? El INEC y el Fondo Mexicano desde un principio para ambos. Entonces eso nos ha servido, incluso lanzamos las convocatorias de ambos proyectos al mismo tiempo, nos aseguramos de que el cofinanciamiento realmente abone y que no sea un poco forzado. Eso fue una gran lección también para nosotros, que desde el día 1 se pensara como un complemento, ¿no? Que no fuera algo forzado. Y con esto
termino mi participación y les dejo por ahí mis datos también por si alguien tuviera alguna duda futura para el contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Pues también, híjole, qué importante es este proyecto y también pues es un parteaguas para poder recibir estos recursos de GCF y además lo interesante es que es un proyecto a nivel regional. Y pues muchísimas gracias también por compartirnos pues estas lecciones, ¿no? Estas claves para el éxito que luego uno puede obviar a veces, ¿no? Como por ejemplo tener al equipo correcto en todos los sentidos y los aliados correctos y pues como nos platicas también toda esta línea del tiempo y pues entender que es algo que requiere de la paciencia y la persistencia de quienes aspiren a pues acceder a este tipo de recursos. Pero claro, sin duda sí se puede. Bueno, pues ahora le cedo la palabra a Andrea, mi colega, y ella se encargará de moderar la sesión de preguntas de la audiencia. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Gaby. Realmente fue muy interesante escuchar todas estas iniciativas estrellas y tan avanzadas que si bien comentan, tienen ciertos antecedentes y condiciones que las han hecho prosperar, y es muy interesante ver el panorama general de cada pues, proyecto o megaproyecto que involucra subproyectos y los modelos de gobernanza que nos comentan. Entonces, pues, muchas felicidades y gracias por presentar estos casos. Vamos a compartir una pregunta para cada ponente y comienzo con Sergio. Nos preguntan que para el caso de Yucatán, si se ha considerado el desarrollo de proyectos de emprendimiento en paisajes sostenibles que permitan el desarrollo de capacidades a comunidades forestales, con el objetivo de desarrollar actividades para obtener recursos a la vez que se conservan las áreas naturales protegidas. Gracias, Andrea. Sí, mire, sí, como tales, sí se están emprendiendo, o sea, sí hay proyectos de emprendimiento social, no tanto como para dar un manejo forestal como tal, pero sí hay acciones, por ejemplo, del tipo ecoturístico en zonas de ANPs, sobre todo en la costa, que tengan una actividad económica a la vez de que guardan, o sea, de que conservan los manglares. En la parte sur, donde están las selvas del estado, a lo mejor conservadas, la actividad económica que se está fomentando es la apicultura, en dos vertientes, la apicultura con la abeja apis y con la abeja melipona, porque tiene dos componentes sociales distintos, ¿no? La melipona normalmente es con un grupo de mujeres, mientras que la apis es con un grupo de hombres. Entonces se da un fomento a una actividad que puedan hacer. Al final de cuentas también es en conservación. Hay muchas mieles acá que tienen el miel de selva, miel de acahual, miel de eso. Entonces tienen algunos distintivos que estamos buscando y fomentando que se puedan comercializar con esos distintivos, como comentó Alejandra. No estamos lejos de llegar a un distintivo como ellos ya tienen, pero cuando menos hacer una diferenciación que les permita tener unos mejores ingresos. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. La siguiente pregunta es para Alejandra. Bueno, son dos. Una tiene que ver como sobre el marco regulatorio normativo que haya permitido todas estas acciones. Nos preguntan sobre cómo fue este proceso o qué existe. Y la otra tiene que ver con la supervisión y monitoreo del distintivo de agave libre de deforestación en colindancia con Guanajuato. Creo que estás en mute, Al. Perdón, se me olvidó quitar el mute. Mira, para la parte de carne libre de deforestación, en realidad, o sea, bueno, tenemos un marco que creo que es el que usamos también en Yucatán, que es la estrategia estatal RED. Ahí están establecidas ciertas metas y ciertos compromisos de reducción de degradación y deforestación, donde entra justo trabajar con estos motores de deforestación, ¿no? Entonces, ese sería como nuestro marco. Hay adicionalmente a nivel estatal
estrategias y programas. Está el programa de desarrollo forestal, está el programa de áreas naturales protegidas, que también contemplan en ciertos puntos estos sistemas productivos. Y está toda la parte de la estrategia estatal de biodiversidad y la estrategia estatal de integración de la biodiversidad en los sectores productivos. Entonces tenemos a nivel estatal ciertos programas y estrategias que nos marcan atender estos motores de deforestación. Adicionalmente, se hicieron las modificaciones a la ley y en tanto la ley de forestal estatal, la ley de desarrollo forestal estatal, como la ley de cambio climático, también ya tienen establecido esta articulación entre las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y de Desarrollo Económico para poder regular las actividades de estas cadenas productivas. Entonces, se hizo todo una parte programática, otra parte legal y para poder anclar estas iniciativas. En el caso particular de Agave, lo que se hizo en Jalisco y que se está tratando de trasladar a los otros estados, que es Guanajuato, Tamaulipas, entiendo, es que se hizo una marca. Para el caso es una marca donde hay una copropiedad del gobierno del estado con el Consejo Regulador del Tequila, que el Consejo Regulador del Tequila son los que se llevan toda la regulación de la producción de tequila, de la denominación de origen. Entonces ellos ya tienen esta función de regular y de tener esta normalización de procesos para dar estos distintivos en su caso de la denominación y ahora del certificado de agave responsablemente ambiental. Entonces, así es como está articulada la parte de agave. En el caso de ganadería, apenas hay una norma ligada a esta marca ARA, y en el caso de ganadería vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una norma ligada a una marca de tercera parte. En el caso de ganadería es más complicado porque no tenemos un consejo regulador de la ganadería que haga esta función de certificar. Entonces, pero pues vamos a buscar un mecanismo con el cual podamos hacerlo, ¿no? Esta es la idea. No sé si con eso respondí las dos preguntas o queda algo ahí en el aire. Sí, muchísimas gracias, Ale. Estuvo muy completa la respuesta. Y bueno, ahora para Graciela tenemos también dos preguntas que voy a lanzar al mismo tiempo. La primera es, ¿de qué manera los municipios que se benefician del río Jamapa se pueden involucrar en el proyecto de ríos, en especial el municipio de Cotaxtla, Veracruz? Bueno, si quieres esta y ahorita te paso la siguiente. Perfecto, Andrea. Sí, ahí en el chat con mucho gusto voy a poner el correo directamente de la persona que está coordinando ya la implementación del proyecto, y ahí de forma local trabajamos a través de fondos regionales. Me imagino que por ahí conocen al Fondo Golfo de México, quien está coordinando ya las acciones locales, que sería excelente que pudieran estar en contacto. Si también me dejan ahí los mismos datos, yo también los paso para por los dos lados estar buscando, pero sí, eso sería excelente. Ahora justamente como les comentaba, acabamos de terminar la selección, bueno, estamos en el proceso de selección de subproyectos, entonces es la primera etapa en donde ya empezamos a ver qué acciones en campo vamos a estar implementando, ¿no? Y por los próximos cuatro años y medio. Entonces, estamos justamente en el momento perfecto para empezar a hacer esas alianzas. Muchísimas gracias, Graciela. Es muy bueno saberlo. Y la otra pregunta es, ¿cuál consideras que es el mejor camino para participar en cofinanciamiento con otras fuentes subnacionales? ¿Tienen identificadas algunas fuentes de participación abierta? Nos preguntan de Guanajuato.
Muy bien, ahí de hecho en Guanajuato tenemos otro proyecto también que es el de Cuencas y Ciudades, que es un proyecto que lleva ya 20 años actualmente con financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Y, por ejemplo, ahí lo que nosotros hacemos es para cada uno de los sitios, ahora estamos en 10 diferentes cuencas, una de ellas en Guanajuato, junto con un socio local, que en este caso es una ONG local, Salvemos al Río Laja, y lo que nosotros buscamos como Fondo Mexicano es, nuestra expertise es la atracción de recursos y el manejo transparente. Entonces nos hacemos de socios locales, en ese caso una organización de la sociedad civil, que tiene mucha participación tanto con los gobiernos locales, con también la parte legislativa local, también con las organizaciones sociales más pequeñitas, con las comunidades, y es a través de ellos que nosotros hacemos o ellos buscando el cofinanciamiento, más que nosotros desde el Fondo Mexicano. Nuestro nivel es más la relación a nivel federal y ya a nivel local es con estos ejecutores o estos socios locales. En el caso que les presenté de Ríos y Conecta, son estos dos fondos regionales, Fonor y Golfo de México, y por eso justamente también Ale Blanco mencionaba justo la relación con Fonor, ¿no? Que es ya que en el día a día es mucho más eficiente, conoce la realidad local que nosotros desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esa parte del cofinanciamiento, la alineación, la buscamos a través de esos socios locales ejecutores, ya sean fondos regionales o organizaciones de la sociedad civil. Perfecto, muchísimas gracias, Graciela. Y me gustaría cerrar con una pregunta más para Sergio. La pregunta es, ¿cómo ha sido la participación de C Mujeres? Es muy interesante que se haya integrado a esta institución al proyecto. Sí, en realidad, como gobierno estatal, estamos directamente involucrados, 6 secretarías. La Secretaría de Mujeres en realidad está desde el principio, cuando nos aceptaron el proyecto, nosotros sacamos quiénes eran los que teníamos que estar de la mano. Y la Secretaría de las Mujeres definitivamente es una de ellas porque un tema de perspectiva de género es un tema transversal, más sobre todo si vamos a hacer implementación en campo. Entonces, desde el cómo llegar, cómo tener la comunicación, cómo hacer estos acercamientos, sabemos que en el tema rural la participación de la mujer es limitada, entonces, cómo también lo dialogas hacia los hombres, ¿no? Particularmente en los casos ejidales, ¿no? Que la propiedad en el territorio, normalmente en el territorio nacional, ese ejidal está en manos básicamente de hombres. Entonces, un punto importante aquí era el tema de la transición de la propiedad ejidal, que estamos trabajando incluso con otras secretarías, como con Procuraduría Agraria y el RAN. La comunicación sí era importante estar. Lo que establecimos es a través de convenios, también como para dar la certeza y seguridad al PNUD de tener esta colaboración. Que lo trabajamos de forma directa, pero no necesitamos un convenio como tal, per se, o sea, trabajando entre secretarías, pero sí se establecieron acciones directas en cuanto a esto. Y hemos tenido comunicación bastante con ellos, nos ayudaron incluso a revisar los convenios, los contratos o convenios de colaboración con consultorías, o sea, que se implementen, ¿no? Había unas de capacitación, incluso que tengan este tema de perspectiva de género al momento de hacer las capacitaciones en campo. Entonces, ha sido, yo creo que necesario o sea, para poder incorporar esto de la mejor manera. Aunque tenemos por parte del PNUD para reducción de riesgos, se contrató una consultoría en género, que es la que nos está dando el acompañamiento, pero sin embargo contamos con el apoyo institucional de la Secretaría de Mujeres. Muchísimas gracias, muy interesante, Sergio, y muy relevante que hayan podido también avanzar con la transversalización de género en estos proyectos para evitar la deforestación, que es muy pertinente. Pues con esto damos cierre a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat. Vamos a tratar de darle seguimiento a las que no pudimos contestar. Y ahora le regreso la palabra a mi colega Gabriela para que pueda dar cierre al evento. Bueno, pues gracias, Andre, y de verdad, estoy muy agradecida a las panelistas y
el panelista que nos pudieron compartir pues toda su experiencia y sus grandes aprendizajes en esta materia, que es un tema no muy sencillo, pero que pues bueno, es muy admirable lo que han logrado. Y pues bueno, a manera de breve recapitulación, más bien, pues creo que quisiera resaltar que, bueno, para poder acceder a financiamiento internacional, pues sin duda no podemos obviar la parte central, ¿no? Que es la necesidad de tener una muy buena preparación y desarrollo de las cuestiones técnicas de un proyecto, en donde pues este proyecto esté alineado, por supuesto, con el racional climático y con la agenda nacional, como lo mencionaba Graciela. También la importancia de contar y alinear en todos los sentidos, en tiempos, en cuanto a también propuestas para el cofinanciamiento. Por supuesto, incluir los elementos transversales que son centrales para tener un buen diseño de un proyecto desde el inicio, como puede ser pues, la parte de la participación comunitaria, la perspectiva de género, que bueno, nos comentaban tanto Sergio como los demás panelistas. También, pues bueno, dentro de las lecciones aprendidas, pues sí, tomar en cuenta que, como pudimos ver en las presentaciones, y algunas, o sea, los tiempos, ¿no? Los tiempos para poder acceder a este tipo de fuentes de financiamiento, pues son bastante largos, y eso a veces puede no estar empatado con los tiempos políticos de las administraciones estatales, y mucho menos con las municipales, pues duran todavía menos. Pero bueno, es importante pues por eso tener estructuras de gobierno, de gobernanza que permitan dar continuidad y también contar con los recursos humanos técnicos especializados para que puedan navegar a través de todos estos procesos administrativos, burocráticos que son pues necesarios sin duda y que tienen una racionalidad detrás, ¿no? También, bueno, se destacó mucho la importancia de contar con un equipo técnico que tenga conocimiento local y del territorio, porque pues son quienes al final del día estarán encargados de que esta implementación ocurra y pues sea de manera efectiva. Y pues también las cuestiones que son o que funcionan como condiciones habilitadoras, como la parte de las alianzas con pues los organismos nacionales, la parte técnica, la alianza técnica con el INEC, la necesidad de tener la aprobación de la Secretaría de Hacienda, eso pues no hay que olvidarlo, pero por supuesto también ya en territorio con organizaciones de sociedad civil y con las propias comunidades. Y por supuesto, pues en el caso de Jalisco también es interesante la parte de la coordinación intergubernamental, cómo se ha institucionalizado esto a través de las juntas intermunicipales, y bueno, también poder coordinar distintos sectores, como en el caso de pues, ganadería o el sector agropecuario con la cuestión ambiental. Así que, pues bueno, creo que es importante ver todo este esfuerzo para poder estructurar proyectos y que bueno, que tengan todo un proceso ordenado, preferentemente y bueno, con mucha paciencia para poder concluir y poder acceder a estas fuentes de financiamiento internacional que, bueno, permiten financiar proyectos pues de mayor escala, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que con eso, pues es un poquito las principales ideas que me llevo. Si hay algo que quisieran complementar mis colegas que me acompañan hoy, por favor, adelante. Y si no hubiera comentarios, bueno, pues ya procederíamos al cierre del seminario para darles algunos anuncios importantes. Bueno, pues antes de despedirnos, quisiera recordarles que mañana, jueves 19 de mayo, les invitamos a otro de esta serie de seminarios, que será financiamiento climático a través de proyectos de captura de carbono forestal. Ojalá que puedan acompañarnos. Y pues bueno, ya simplemente pues agradecerles a nuestras panelistas por sus excelentes presentaciones, a WRI
y a ICM por su apoyo en la organización del seminario y a todas las personas que hoy nos acompañaron y pudieron participar en esta mañana. Pues. Bueno, al finalizar la sesión van a encontrar una encuesta de 4 preguntas en donde les agradeceremos si tienen oportunidad de dejarnos su opinión sobre el seminario. Y pues ya por último les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la Comunidad Climática Mexicana y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y aquí en esta lámina tienen el código QR en donde pueden escanearlo para poder conocer más sobre las actividades de nuestra comunidad. Pues les esperamos próximamente y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos.